Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Muy buenas tardes, amigos, compañeros radioescuchas. Estamos esta tarde transmitiendo desde Radio Numancia y vamos a abrir nuestra sesión de programas de alta tensión con un invitado especial esta tarde, el licenciado Juan Manuel Nieto Zaragoza, que ha sido articulista, abogado, analista político. Intentamos. Y sobre todo, pues un buen amigo. Juan Manuel, bienvenido, qué bueno que estés aquí inaugurando esta serie de programas de alta tensión. Te agradezco, Joaquín, la invitación, es cordial. Te deseo mucho éxito, que tengas mucha audiencia, que sea una apertura para pues el conocimiento más claro del quehacer político, tanto a nivel local como nacional, y que la gente pues pueda tener una idea para poder valorar diferentes puntos de vista que la pueden ayudar a pues tomar conciencia de lo que pasa en el país y pues sobre todo en este año que va a ser tan álgido para México. Muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho tus buenos deseos. Y bueno, el tema de hoy es hablar de partidos y democracia, y habría que preguntarnos, cuando hablamos de partidos políticos, si estos realmente nos están representando. ¿Y tú cómo ves? Pues en el imaginario colectivo estaría en tela de duda que realmente nos están representando los partidos políticos. Lo comentábamos fuera del aire, cuando veníamos en camino, que sí, es la pregunta obligada es hasta dónde los partidos políticos están ejerciendo su papel clave de buscar con lupa a candidatos idóneos que puedan tener pues esa vocación de servicio hacia la sociedad y no tanto el ímpetu de querer un cargo público pues por ostentar el poder o participar de las oportunidades que puede darte un cargo público. Claro. Entonces, en el imaginario colectivo pues la situación no es muy alentadora. La gente se va sintiendo un poco desencanchada, desentendida. Pues sobre todo por los resultados, ¿no? Ya en términos prácticos, pues vemos que las cosas no avanzan como se nos promete, incluso debería haber en la situación de cuando tú prometes algo, ver si realmente lo que tú el enfoque que le estás dando a tu propuesta, pues sí es viable. Porque entonces caemos en ese vicio, o en ese círculo vicioso de que, pues, como decía José Fuchino, ¿qué es lo que hace un político? Y encuentra que la premisa mayor, pues, es la promesa, pero no encuentra que la efectividad es el cumplimiento de la promesa. Dicen que prometer no empobrece. Exactamente. Y en este aspecto, pues, no se trata nada más con prometer, sino se trata con hacer propuestas que sean viables y que tú al final de una jornada de vamos a decirlo así, de ejercicio público, puedas decir realmente que pues cumpliste tus promesas, que es un proyecto viable, ¿no? Porque si se trata nada más de prometer, pues no tendría razones. Ahora, enfocándolo a los partidos políticos, aquí hay una cuestión que también estábamos discutiendo, que es que pues ya hay una mezcla ahí de ideologías, ¿no? Donde pues la derecha pues ya coquetea con la izquierda o viceversa, ¿no? Viven en amaciato, sí, prácticamente no se distinguen derecha e izquierda porque en los frentes, en las alianzas electorales que se terminan planteando, quedan amalgamados, y entonces los ciudadanos que se sienten identificados con una corriente ideológica, que tienen alguna afinidad, pues terminan diciendo, pues todos son iguales, pues un día se critican absolutamente todo y al día siguiente salen unidos de la mano. ¿Eso será la democracia?
vamos, la democracia puede tener un sinnúmero de definiciones, ¿no? Pues la más concreta pues es el gobierno que representa al pueblo. Pero sin embargo también democracia es el tener bajo cuidado a quien te está gobernando, ¿no? Claro. Entonces aquí también pasaría que este amaciato del que tú hablas puede crear confusión, ¿no? Dentro de los partidos políticos puede generar disgusto, porque dicen, bueno, pues si yo... A los militantes sobre todo. A los militantes, pero fuera del entorno de los partidos políticos puede crear confusión, claro, porque ya no saben a ciencia cierta qué es lo que representan unos y otros. Exactamente, o si es lo mismo. Claro. ¿No? Entonces crea confusión y hay mucha gente pues sí, aunque no entienda bien las cosas, ¿verdad? Ideológicamente tienen más afinidad con ciertos partidos políticos, ¿no? Fíjate, dicen que si algo refleja lo que su ciudadanía es, son los partidos políticos. Dicen, lo que la ciudadanía de un país sea, lo que la ciudadanía de un país vive, es un claro reflejo de los partidos políticos que tiene, o se pueden ver como espejo ciudadanía y partidos políticos. Así estará de perdida la ciudadanía hoy en nuestro país, es decir, porque yo veo los partidos políticos de hoy como tú lo estás mencionando, partidos sin rumbo, sin un compromiso ideológico, que no quiere decir eso quedar encasillados, porque pues, siempre hay un poco de pragmatismo en ellos, pero un poco. Sí, pero a mí lo que me preocuparía sería que empobrece el debate, ¿no? Porque se supone que debe haber varias corrientes, o al menos dos corrientes ideológicas, para que puedan debatir entre ellas, ¿no? Entonces, esta mezcla pues empobrece el debate. Ya, ¿qué le puedes criticar con el que te estás creando una alianza? Claro. Ya tu debate se va a empobrecer. Ahora, sí es algo atípico lo que está pasando actualmente en el país, porque pues quienes de a tiro no se podían ni ver, que eran enemigos a muerte, pues ahora de la noche a la mañana, con tal de salvar un registro o de estar parte dentro de la nómina de las candidaturas, pues son capaces de venderle su alma al diablo. Son como ¿Tú te refieres a las alianzas PRD-PAN y Morena-PES, que son dos alianzas que han generado mucho conflicto y mucho ruido, sobre todo en sus militantes, ¿no? Los del PRD, cuando Ricardo Anaya llega ahí a la sede del partido, pues se sienten extrañados, y yo creo que hasta el mismo Ricardo Anaya se sentía incómodo de estar en lo que fue alguna vez corazón de los partidos de izquierda, ¿no? Que bueno, ya de eso no queda nada, pero... Lo que pasa es que les estuvo funcionando en los estados, ¿no? Y lograron recuperar algunas gubernaturas, tal vez algunas alcaldías, y trataron otra vez de implementar este sistema a nivel federal, concretamente a la presidencia de la República. Pero ya el discurso es masivo, ya se proyecta a mayor número de personas, y entonces están cayendo en problemas de cómo transmitir o cómo invocar al voto. Yo vi una escena en la televisión donde Anaya pues está convocando a miembros de su partido a votar por la candidata del PRD para la Ciudad de México. Entonces, pero les pido que voten por ella, pero en realidad no hay un convencimiento ideológico, ¿no? Claro. Somos alianza y pues no nos toca más. Cuando lo que ideológicamente ha planteado o planteó el PRD históricamente, pues era contrario a lo que el PAN había propuesto. Es decir, hay cuestiones de fondo que eran el agua y el aceite, ¿no? Totalmente, sí. Y otro caso es el PES Morena, el PES también con una estructura de derecha, y Morena pues tendiendo a la izquierda. Sí, progresista, ¿no? Sí. Pero mira, te voy a decir una cosa, yo creo que me extrañaría menos del PES y Morena, lo que pasa con el PAN y el PRD, porque pues el PAN traía toda una tradición ya de muchos años, ¿no? Cuando se fundó el PAN con Gómez Morín, que había sido discípulo de Vasconcelos, que pierde la elección frente a Plutarco Elías Calles, funda, él sí cree por la vía, a través de los partidos,
llegar a una alternancia, aunque compiten hasta la elección de 1950. Pero ya tienen una tradición democrática. Hubo incluso una columna del polémico ahorita licenciado Jesús Silva Herzog con relación a la nominación de Anaya al frente del PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, donde critica esta situación, ¿no? Dice, bueno, yo no repruebo esta alianza, pero lo que sí veo mal es que nadie haya dicho nada en el método que se escogió para elegir un candidato. Claro. Es decir, pues no tiene ningún caso, si ya saben quiénes van a ser los candidatos, hacer toda esa situación de precampañas, gastándose recursos públicos que pues pueden ser destinados a otras cosas. A otras cosas más importantes, ahorita con lo de los temblores, que mucha gente pues no hay cómo reconstruir sus casas, ¿no? Claro. Y que ahí, por ejemplo, en la Ciudad de México pues traen un problema muy fuerte con la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, que le da facultades a legisladores de la Asamblea a manejar los recursos del Fondo de Reconstrucción de la ciudad, ¿no? Cuando es una función del Ejecutivo, pero bueno, eso también desdibuja la cuestión no solamente ideológica, sino principios ya constitucionales y legales, donde se ha privilegiado, ¿no? O los partidos privilegian intereses propios no del partido, sino de los aspirantes que tienen, y pasan sobre leyes, pasan sobre principios, ¿verdad? Como muy predecible, ¿no? Entendiendo que lo único importante es tener el poder, por el poder mismo. Por el poder mismo, así es. Bueno, pues como tú dices, se desdibuja la finalidad por la que fue creada el partido. Ahora, esta situación, ¿a dónde nos va a llevar, ¿no? En realidad, no sabemos. Pudiera, por ejemplo, ganar el PRD en la Ciudad de México, pero pudiera perder la presidencia de la República. Hay otra situación. El hecho de que tú estés invocando al voto en favor de uno u otro candidato no significa ni que tu partido va a hacer caso de votar por los del PAN por el PRD o los del PRD por el PAN. Aparte que es una elección que dentro de los análisis políticos que se están llevando a cabo, es una elección que va a definir los indecisos, ¿no? Y que mucha gente no está acostumbrada a este tipo de situaciones políticas, porque propiamente hablaríamos de que es la juventud mexicana la que va a tener la última palabra en el voto. Ahora, para que hubiese realmente un ejercicio democrático y que nadie se pueda quejar el día de mañana de cómo es que ganó tal o cual candidato. Y si votamos por el PAN y se aplican las políticas del PRD o viceversa. Que no creo que vaya a ser ese el caso, ¿eh? Yo creo que cada partido tiene definida muy bien su ideología y su estructura en cuanto a las acciones que podrían implementar ya llegando al poder. Vamos, el convenio establece muy bien esa situación, ¿no? Es una cuestión de carácter político, ¿no? Electoral. Así es, ellos sienten que las alianzas les han funcionado y las están llevando a cabo. Ahora, ¿por qué te decía yo que lo del PES y Morena me parecía pues, menos? Pues sí, vamos. Hay que preguntarle a los de Morena o a los del PES si están contentos. Pero a ver, dime. Sí, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que pues, sería una carga de un enemigo menos. Si estamos hablando de que pudiera existir ahí un proyecto alternativo que pudiera funcionar, pues es mejor quitarte un enemigo de encima que te puede estar atacando y ponerlo de tu lado, ¿no? Cosa que no pasa con el PAN y el PRD, a mi juicio, que mucha gente pudiera no estar de acuerdo con esto, porque pues me parece una cuestión muy embarazosa que la izquierda le diga no a la izquierda. ¿Sí? En el caso del PRD y Morena, pues a fin de cuentas son los mismos, porque Morena salen muchos de sus militantes de lo que fue una égida del PRD. Así es, para fundar un partido. Así es, y se reconoce. Por eso, si recordamos, Andrés Manuel fue candidato 2 veces por el PRD a la presidencia de la República. Y por Movimiento Ciudadano, que también está en la alianza ya con... Claro, pero políticamente no vamos a cuestionar que ahora se haya ido con el PAN, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es de que el capital político se reconoce. Claro. De lo contrario, pues el PRD en la segunda
oportunidad Andrés Manuel le hubiera dicho, no, pues ya no. No creemos que seas un candidato idóneo. Tan sabían que era un candidato que pues tenía un capital político, que pues lo vuelven a apoyar. Ahora él ya después no tiene la misma afinidad o la misma conexión con el partido y sale en esa extraordinaria obra de recorrer el país y fundar un nuevo instituto político. Sí, claro, ¿no? También lo comentamos, ¿no? Que pues no cualquiera a esa edad se avienta esa travesía de decir, voy a fundar. Estoico, verdaderamente. Muchos dicen, ¿y en qué trabaja Andrés Manuel? Bueno, pues yo no sé, pero si se paga, digo, quien vive para la política tiene que vivir de la política. Sí, claro. ¿No? Honestamente. Como el que vive del comercio vive pues de lo que vende, o el médico de lo que cura. Son comentarios con los que tratan de incomodar, ¿no? Claro. Aparte de que durante la construcción del partido no había recursos públicos. No había recursos públicos, pero digo, es una labor titánica eso de salir y moverse y tratar de regenerar con la ciudadanía, o regenerar ciudadanía, porque finalmente la ciudadanía es esa que participa políticamente, ¿no? Así es. La que se queda letargada en la casa, que no toma una posición. No hablo de los que, por ejemplo, toman como posición no participar, porque esa es una posición política, pero el que lo deja por flojera, o por ver un partido de fútbol, o porque dice, a mí me va o me viene, yo cumplo en mi trabajo, y no se da cuenta que todo lo condiciona el político, las cuestiones políticas, pues entonces ese sí tiene una postura reprochable, ¿no? Uh-huh. Sí, pero lo que te comentaba, entonces la izquierda le dice no a la izquierda. Ajá. Bueno, okay. Puedes decirle no a una alianza con Morena porque te sientes agraviado, cómo es que te llevaste tantos militantes, etcétera, ¿no? Pero después irte a casar con la derecha, renunciando precisamente a principios ideológicos importantes y olvidando la forma en que fue fundado ese partido, ¿no? Como un partido que era una alternativa frente Tú ves mucho más consecuente que hubieran dicho, bueno, solos. Vamos solos. O aliarse con otras izquierdas. Más cercanos ideológicamente. Claro, y no crear esta cortina de humo de tanta confusión, que pues quieras o no, la gente sí se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Por eso me parece más escandaloso el hecho del PES con Morena. Me parece menos escandaloso, ¿no? Porque Morena sí representa hoy por hoy una opción viable de gobierno, de llegar al poder, flotando, y creo que estas decisiones que han quedado, a mi juicio, pues en la materia popular de los partidos, donde las bases no están siendo consultadas, que siento que hay cierto resentimiento también de militantes del PRD, incluso militantes del PAN, sí, que se sienten traicionados, lo que comentaba de Jesús Silva Gerson, ¿no? ¿Cómo es posible que, pues lo de menos es que lo hayan hecho su candidato, pero que nadie haya protestado? Claro. Que nadie haya dicho, no, vamos a hacer un proceso democrático interno, de tal forma que vamos a legitimar esta elección interna, ¿no? Nadie, todo al estilo priista, como la cargada, ¿no? El candidato único de unidad, que ya hablar de un candidato único en cierta manera pues no es muy democrático. Es cuestionable, ¿no? Porque finalmente, como decíamos al principio, pues la democracia, lejos de reflejar unanimidades, debe de reflejar disensos, ¿no? Las monarquías pues son autoritarias y definen de golpe qué es lo que se va a hacer y no hay posibilidad de cuestionar. Pero la democracia, en esencia, pues es la pluralidad, es la inclusión, es la posibilidad de divergir. Y eso yo creo que es uno de los problemas que tienen los partidos políticos en este tipo de situaciones, porque esa posibilidad de la divergencia, de la pluralidad ideológica, se difumina cuando, por tomar cuestiones no comprometedoras, utilizan lenguajes tan ambiguos, propuestas tan poco claras, que terminan estando todos en el mismo costal, en la misma arena. Todos no pasan del centro ideológico, donde está el centro electoral,
para no herir susceptibilidades. Y entonces no hay pronunciamientos claros de la política que se quiere impulsar, así es, ¿no? Para no correr riesgos. Y se basan en declaraciones nada más de... Muy generales, ¿no? O de descalificación. O de descalificación. No, pero es como quedar exento sin haber hecho el examen. Sí, ¿no? sí. Empobrece el debate, porque es como una primera prueba de fuego, ¿no? Buscar el mejor perfil es debatir dentro del partido, ¿sí? El mejor candidato. Entonces, a él lo obligas a estar al día, claro, en todos los temas, ¿no? Jurídicos, económicos, ecológicos, de medio ambiente. Claro, y han dejado ahí, por ejemplo, yo veo también otra de las grandes deficiencias, porque han dejado de ser los instrumentos que le digan a la sociedad cómo están marchando las cosas, ¿no? Ese análisis desde el tamiz ideológico que se plantea un partido político, pues es la oportunidad de decirle a la gente por qué determinadas políticas públicas son riesgosas, por qué las privatizaciones, desde un punto de vista de la izquierda, son nocivas. Y entonces todo empieza a ser tan ambiguo que el partido ha dejado de ser ese instrumento concientizador y formador de ideología que permite al ciudadano pues contrastar unas posturas de otras desde tamices ideológicos o parados distintos, pero que eso al final al ciudadano le permite decir, bueno, pues yo estoy de acuerdo con este tipo de posturas o con aquel tipo de posturas y no llegar a únicamente la cuestión de la descalificación. Así es, porque por ejemplo con el candidato del PRI, pues él no va a decir algo que vaya en contra del gobierno federal, a las políticas encabezadas por el presidente Peña Nieto. Él tiene que seguir esa misma dinámica. Entonces, los contrapesos de crítica, pues precisamente van a ser los partidos opositores, ya vengan también de la derecha o centro derecha o centro izquierda, o vengan propiamente de la izquierda. Entonces, el que está gobernando, pues no le va a dar de patadas al PC dentro de la política pública. Su postura debe ser la de la continuidad. Claro, porque ni siquiera llegaría a ser candidato. Claro, más conocidas las prácticas del PRI, ¿no? Claro. Pero tienes razón, entonces se vuelve una dinámica que ya no tiene fruto, que crea confusión, que ya no, y es como un espejo nada más, se están reflejando a sí mismos, pero no en base a la crítica de las políticas públicas, ¿no? O por qué ciertos programas o iniciativas o situaciones que acontecieron en el gobierno que está por salir no deben de continuar, o cómo se deben de modificar o enderezar, ¿no? Entonces se ha vuelto más bien una situación de encuesta de quién va primero, quién va arriba, no, yo voy en segundo lugar, a fin de cuentas va a ser una elección de dos, pero no queda definido quién es el segundo lugar a la fecha, ¿no? Porque la situación que está pasando en el PAN, que pues al parecer su candidato cada día se está quedando solo, y solo en el sentido de que las personas que se están saliendo pues tienen algún peso, algún renombre o alguna situación dentro del partido que vuelve un poco escandalosa la renuncia, ¿no? O salir ya sea como candidatos independientes o ya sea para irse con la izquierda, ¿no? Sí, tienes toda la razón. ¿Verdad? Y la otra situación es de que me perdí ahorita que te interrumpí. Algo vas a decir. Bueno, no sé si compartas mi opinión. Yo comparto la opinión. Me parece que efectivamente esta situación de los candidatos, por ejemplo, en el PAN, esta acusación que se ha hecho de la ambición desmedida de su candidato, que fue excluyendo, marginando, aguantando las decisiones, negándose a renunciar como presidente del partido para tener una contienda pareja, y luego la entrada de esos actores en la alianza, donde bueno, pues se junta con lo peorcito que quedó del PRD, ¿verdad? Es decir, aquellos que fueron acusados de traicionar los principios fundacionales del partido. Se salen los fundadores del PRD cuando les dicen, bueno, nosotros vamos a apoyar a alguien que promueve las ideas de derecha, y dicen, bueno, pues es que esto es contra una alianza contra natura, se estuvo diciendo. Y eso también adentro, al interior de Acción Nacional, pues genera
en los históricos, pues una gran animadversión o por lo menos cierta repulsa, porque dicen, bueno, este candidato no solamente ha sido demasiado Mira, yo pienso autoritario. Que el problema del Sí. PAN no ha sido tanto a nivel partidista, sino más bien parece que es una cuestión de carácter personal, que con lo que no comulgan es con la figura del candidato, ¿no? Entonces pareciera que se trata de un berrinche, salirte del partido porque no vas a apoyar a Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, ¿Es una cuestión personalista? ¿Lo ves más que contrario a los principios? porque yo no comparto la idea de que por el hecho de que las condiciones políticas no te gusten o no te estén favoreciendo, tengas que abandonar el partido, tengas que renunciar a tu militancia, a tus principios, a tu ideología y subirte al barco que está enfrente o jugártela. Por ejemplo, Margarita Zavala, si no ha renunciado, ella renunció en un momento en el que tenía que tomar una decisión política. No podía esperar más si es que aspiraba a contender por la vía independiente. Eso fue lo que la obligó a la renuncia, lo cual le sirvió también después a Ricardo Anaya como pretexto. Y bueno, pues pero sí hubo una convocatoria interna. Ella pero pudo, ya no estaba. claro, porque había tomado una decisión política de tenerse que ir, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si ella decide quedarse? Dice, bueno, pues ok, voy a esperar la convocatoria. Pues tal vez el escenario político de manipulación y de una situación que ya se estaba ventilando o negociando a nivel partidista con los diferentes de la alianza, pues hubiera cambiado las reglas del juego. Tal vez la convocatoria no hubiera existido, tal vez se hubiera escogido otro método, exactamente, hubieran entrado en el rol de la elección tanto el PRD como Movimiento Ciudadano. No sabemos. Sí, claro. Yo disiento un poco de tu punto de vista, porque a mí me parece que siempre al interior de los partidos, lo creo adentro del PAN, porque yo tengo escasos amigos panistas, pero gente que abrevó en las ideas de Manuel Gómez Morín, de Adolfo Cristalevi Barrola, hombres fundadores del partido, de gente de principios y de congruencia, pues el mismo, ya no de los fundadores, pero Carlos Castillo Peraza, ¿verdad? Que fue yo quizás diría que el último ideólogo del Partido de Acción Nacional, aunque está ahí también Pauli Bolio, pero bueno, gente muy comprometida con cierta ideología y cierta mística partidaria, a la que creo que este comportamiento pragmático del PAN de hacer alianzas a como dé lugar, pues puede resultarles lastimoso y repulsivo en el entendido de que pues quieran o no van a tener como aliados a los que habían combatido, y si bien cuando son gobiernos se tienen que sentar y sacar algunas propuestas en conjunto, pues yo me imagino que crear una plataforma común para la defensa, para registrar la alianza, pues debe ser muy complicado. Sí, ¿no? Totalmente. O a lo mejor no es tan complicado. A lo mejor es una plataforma, y ahí es donde yo digo la ciudadanía se siente defraudada, porque es una plataforma totalmente ambigua. Es decir, establecen compromisos sin que nada los comprometa, para que no digan que fallaron, para que no digan que no cumplieron, y para que no se lastimen las bases militantes por definiciones que los ciñen como partidos, ¿no? Y me parece que un tanto así pasa también en el caso del PES y de Morena, porque en la medida que tú tengas un compromiso ideológico claro, firme, decidido, con acciones muy concretas, pues es evidente que a mayor concreción vas a tener menor margen de simpatía, porque habrá quienes digan, bueno, yo con esas medidas no las comparto, no puedo sumarme a quien apoya determinada situación, Políticas. ¿no? Y creo que eso es un poco lo que a las bases militantes les puede generar cierta falta de empatía, ¿no? Pero también es traicionar un poco a la militancia, ¿no? Porque es como jugarles
chueco, ¿no? Tratando de engañarlos, ¿no? Que la militancia piensa, la militancia siente. Claro. Es terrible esto de que las cúpulas decidan y luego les digan a las bases, bueno, miren, parece como que no estamos cumpliendo, parece que vamos mal, pero ustedes tranquilos, al final van a ver que esto se recompone. Oye, pues si debe ser al revés, de las bases deben de subirlas. Exactamente. De las bases deben de surgir los candidatos, porque se supone que son las personas que los partidos políticos están formando, ¿no? Que están buscando, que están preparando, involucrándolos en ese proyecto, ¿no? Y que estén comprometidos con esas causas. Entonces, olvidarte de la base, porque acá los que tienen algún renombre o ya están dentro del itinerario político, de alguna manera sienten que pues ahora pueden lograr más. Yo repruebo la situación de las carreras políticas meteóricas, ¿no? De que fuiste diputado local y ya después te fuiste a diputado federal, regresas a ser alcalde, después quieres ser gobernador y si puedes, pues te vas a la presidencia de la República, ¿no? Entonces dices tú, bueno, no hay más militantes, no hay más candidatos, no hay más gente que pueda oxigenar con ideas. Pueblo necio que me pide que ahí esté. No, sí, yo lo repruebo, yo consideraría que tú, después de haber ejercido un cargo público, no puedas inmediatamente después ejercer otro para acabar con esos vicios y permitir que otros cuadros puedan aspirar también a gobernar, a llevar a cabo un trabajo, sí, con los principios de tu partido, pero equilibrando el poder. Porque entonces ahí es donde se hacen las cúpulas del poder y se empiezan a repartir las candidaturas y se hace un vicio. Es un vicio. Entonces, democráticamente hablando, los partidos ahí están reprobando, porque ya no se trata de lo que diga el partido. Además, lo que diga el partido sería lo de menos. Es lo que digan los que están gobernando. Sí, porque si esos institutos están trabajando políticamente, están haciendo lo que tú dices, están formando cuadros ideológicamente, cuadros que además están ahí con las bases ciudadanas, y aquel que está en el poder, que debiera ser un representante del pueblo, bueno, pues debe tener un periodo de retorno, ¿no? al pueblo mismo. Partido. Y al partido, ¿no? Y entonces sí, ver que el partido ha formado sus cuadros y no tiene problema en que sea uno u otro de sus cuadros el que represente en una ocasión u otra el proyecto que está postulando. Sí, claro, y lo que menos regresan es al partido, en la verdad de las cosas, ¿no? Podrán retirarse del escenario público, pero no regresan a enriquecer con esa experiencia a su partido y a los militantes, ¿no? No, tan así que cuando van a regresar les dicen, pues si no me dan una candidatura, allá están los de... Sí. Los rositas que me están invitando, ¿no? Sí, o veladamente. No sea que un día nos vayan a faltar o veladamente lo dice, ¿no? Lo vemos con Ricardo Monreal, ¿no? Cuando quedó no recuerdo el lugar que quedó en la encuesta, si tercero, segundo, el cuarto. Pero él mandaba mensajes a través de las redes sociales, velados, ¿no? Bueno, pues él no creía que el método había sido el adecuado. Mi ciclo ¿Cómo era posible que él hubiera quedado en ese lugar, ¿no? O sea, simplemente restaba credibilidad, y al hacer eso pues también restaba legitimidad al proceso de selección de candidata o de candidato. Pero entonces veladamente dice, bueno, pues he recibido ofertas de otros partidos políticos, pero eso era con la intención de obligar al partido a que se acercaran a negociar con él, ¿no? A que hubiese una reconciliación de carácter político. Entonces, ¿qué me vas a ofrecer? Claro. Finalmente se queda, ¿no? En Morena, claro. Pero es porque él ya tiene amarrado algo, definitivamente. Sí, o porque el partido también recapacita y dicen, bueno, pues si es un cuadro que es un activo, ¿no? Sí. Porque también lo cierto es que de repente desdeñar a los activos políticos que tienen los partidos, cuando no representan nada, pues que se vayan. Estoy de acuerdo, y políticamente hubiera sido muy costoso para Morena la partida de Ricardo Monreal, porque pues, es un excelente operador político, ¿no? Indudablemente. Lo que no me parecen son estos arrebatos, claro. De pasiones humanas, claro, o berrinches, ya has dicho tú. No, he tratado de casi no hablar del PRI, porque pues, si ha habido un partido antidemocrático en este país, pues es precisamente el PRI. No tiene ninguna práctica democrática.
a pesar de que ellos logran regresar a la presidencia de la República pues precisamente a través de los factores democráticos. Entonces no es para que ellos le hagan el feo a la democracia, ¿no? Decir, bueno, pues es que no claro, sirve la democracia, claro. Pues perdiste el poder, pero también por la vía democrática lo recuperaste. Entonces deben de aprender de esas lecciones, pero con el destape de Meade pues se vio claramente que son los mismos vicios de antaño, la misma situación de enarbolar a un candidato, abrazándolo aparentemente con toda una cargada, con todo un populismo, pero que ya nadie se las cree. Y menos cuando tienes un candidato de izquierda que va adelante en las encuestas, claro, ¿no? Entonces claro, esos métodos ya son caducos, ya no deberían de renovarse, ¿no? Más si hablan de un nuevo PRI. Pero si tú ves, fíjate, ¿por qué no tenemos tradición democrática? Bueno, pues en primera porque no tuvimos la oportunidad de que esto históricamente hablando, y hablo desde tiempos incluso de la independencia, ¿no? En el país no sabía qué hacer con la democracia, que Iturbide se hace nuevamente emperador. Okay. No logramos construir nunca una democracia sólida, el que empezáramos a garantizarle al pueblo quiénes nos van a gobernar. Incluso con Juárez, ya remontando un poco más para acá, pues también Juárez no tenía unas prácticas muy democráticas, ¿no? Si Juárez no hubiera muerto, pues se hubiera todavía viviría. Se hubiera reelegido en la presidencia de la República. En Porfirio Díaz finalmente hubieran terminado casándolo. La muerte de Juárez le salva la vida. Y él retoma después el poder, pero también con prácticas antidemocráticas, ¿no? Entonces no nos hemos dado la oportunidad de practicar una democracia. O sea, nos casamos con el poder y ya no queremos dejar el poder. Sentimos que es una condición humana muy del mexicano, es decir, bueno, pues o soy yo, ¿no? Entonces no tenemos tradición democrática, lamentablemente. Esperemos que estos nuevos situaciones que están sucediendo en el país pues empiecen a darnos una modalidad diferente de ver a la democracia, de ver a los partidos. El hecho de que haya muchos partidos políticos no significa que exista democracia. Claro. No significa que haya distintas opciones realmente. No, de ninguna manera. Y así hubiera nada más dos, pudiera ser que no es el caso de México, porque tenemos un mosaico político más amplio que el de otros países del mundo. Pues aquí hay más corrientes adoptadas o practicadas, y en otros países del mundo no, pues es izquierda y derecha y de ahí no se mueve, ¿verdad? Y aquí en México se ha dado más el poder practicar la política desde diferentes frentes o desde diferentes puntos de vista. Pero eso también ha creado la situación de pues muchos partidos políticos que a fin de cuentas los pequeños se tienen que pegar con los grandes pues, si quieren sobrevivir, y termina siendo un chascarrillo de que pues quieres hacer un buen negocio y pues funda un partido político, claro, ¿no? Claro. Y es lamentable porque la existencia de diversos partidos políticos no sería mala si realmente estos partidos tuvieran una representatividad con algunos sectores que se consideraban excluidos de las políticas públicas de la sociedad, y que ha sido necesario ejercer el derecho de asociación en materia política para decir, bueno, como nosotros estábamos excluidos, como hemos sido marginados de las políticas públicas, nos organizamos para tomar el poder, para incidir en las políticas públicas que nos habían tenido con las puertas cerradas. Pero ¿qué pasa? Que sucede lo que tú dices, bueno, se fundan partidos políticos sin tener ni siquiera afinidades mínimas en lo político, se hacen estos ejercicios asamblearios porque hay algún recurso, ahí hay algún patrocinio, y terminan siendo parte de la chiquillada, ¿verdad? Un partido, si logran el registro, pues llegan a ser un partido y se van aliando a otras fuerzas políticas, y ya no se distingue esa representación que tenían.
Pero además tenemos el otro problema, los partidos grandes, ¿no? Se han ido cada vez aminorando. Sí, aminorando, pero estos partidos han quedado cada vez más excluidos de las luchas sociales. Por ejemplo, no se comprometen con políticas que ellos impulsan y que no están siendo canalizadas a través del gobierno. No son ellos capaces de retomar esas luchas que están en la sociedad y decir, bueno, yo las abandero, y yo los acompaño, y yo gestiono, y yo abro las puertas, y yo genero los cambios para que esto sea ahora, de ahora en adelante, política pública, para que esta demanda sea verdaderamente atendida. Sino que todos están en el juego de establecer clientelismos, de tener allegados para tener votos, pero sin compromisos claros con la ciudadanía. Sí, bueno. Y eso va generando un desencanto en estas instituciones por parte de de los ciudadanos, ¿no? Sí. Pero eso nos lleva a la pregunta obligada de hasta qué punto los partidos chicos tienen el derecho de permanecer en el juego político, ¿no? Porque a fin de cuentas se vuelven apéndices de los partidos con los que están haciendo alianza. Y los partidos grandes, a fin de cuentas, lo único que les interesa es esa alianza benéfica, pues para después tener mayoría en el Congreso o en la Cámara de Senadores y poder sacar a flote su proyecto político, ¿no? O económico. Entonces sí se vale la pregunta de decir, bueno, ¿y estos partidos que se vuelven apéndices de los partidos grandes, es legítimo que continúen en el colectivo social o político? Yo creo que no. Yo creo que si un partido pequeño, que es legítimo que se pueda aliar con otro partido, pero que no tiene crecimiento, que queda ahí, siempre va a estar ahí pegado en las márgenes, totalmente, pero no hay crecimiento realmente, entonces no tiene razón de ser, porque no es una situación, no hay una oferta política realmente, ¿no? Aunque hasta las gotas de agua terminen haciendo océanos, pero eso es a lo que te refieres tú. Tienen que tener ese crecimiento. Sí, totalmente, tienen que ir en crecimiento. Si el partido no pasa de ahí, de siempre estar a la sombra, en las márgenes, pues entonces quiere decir que ese partido... O enquistado en otros partidos para poder subsistir. Entonces ahí ya no tienen... Pues se sentido. Vale en el sentido de una vez para salvarse, por decir. En alguna cuestión coyuntural podría ser el caso, pero no necesariamente vivir de ser apéndices, ¿no? Sí, exactamente. Tú debes demostrar que eres un partido en crecimiento, al grado de que se supone que el grande se tiene que emparejar o incluso, valga el ejemplo, hasta achicar, porque tú vas en crecimiento, estás superando incluso la política con quien estás haciendo alianza. Entonces ahí yo diría, bueno, efectivamente, esto sí se vale, pero no pasan de ahí, y podemos dar varios ejemplos, ¿verdad? No pasan de ahí, no quiero darlos, pero pudiéramos dar varios ejemplos. No pasan de ahí. Oye, Juan Manuel, ya están ahí los partidos, bueno, una pléyade de partidos grandes, medianos y pequeños, y están también ahora las candidaturas independientes, que es una posibilidad más de que la sociedad tenga representantes auténticos. Pues siempre y cuando sea realmente independiente. Si tú vas a tomar la vía independiente, pero estuviste en un partido político, pues también yo lo vería como un berrinche. No te están dando la oportunidad de ocupar ese cargo o de la candidatura. Entonces yo no lo veo como propiamente legítimo una candidatura independiente. Todos tienen derecho, definitivamente. Todos tienen derecho a participar. Las condiciones o las reglas del juego, si tú las superas, pues vas a estar en la boleta. ¿No? Lo que no veo con buenos ojos es que si en realidad tú estabas en el juego político, dentro de un partido político, pues... Es decir, tenías una ideología claramente definida. Sí, pero eso también nos lleva a la pregunta de entonces, ¿para qué queremos los partidos políticos si los independientes resulta que van a hacer el trabajo mejor que los partidos políticos, ¿no? Escoger un mejor candidato. Y no sería... yo no estoy peleado con las candidaturas independientes. Yo creo que es bueno
porque finalmente también considero que la democracia, como dice la Constitución, pues no es solamente un régimen político, es una forma de vida, ¿no? Y es una forma de vida incluyente, y en esa inclusión, pues yo digo, todo aquel que tenga la posibilidad y la inquietud, pues tiene derecho, por supuesto, a participar. Claro, tendrá que cumplir los requisitos. El problema que yo le veo es que esta representatividad en sociedades como las nuestras no los vincula a ninguna causa, sino que me parece que hay mucho de lo que tú dices, el que desea satisfacer un capricho. Si yo me quiero ver en la boleta electoral y tengo recursos para ello, y entonces tengo una estructura y voy a invertirle para que recolectar firmas. O si no tienes los recursos, políticamente hablando, ¿Y intereses ajenos te los pueden allegar. Claro. Y yo lo que digo es, ¿dónde están las causas que defienden estos representantes? Porque hay sociedades, bueno, concretamente tú y yo tenemos ahí una afinidad, somos parte del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, y en la sociedad cubana, por ejemplo, en las comunidades, ellos cuando van a hacer sus elecciones, pues hacen una asamblea y la gente se reúne y dice, fulanito va a ser el candidato, y otro dice, no, que sea fulanito, y luego ponen ahí a los que consideran que van a ser los candidatos y ponen sus currículums, y la gente va y se entera y dice, mira, pues este es enfermera, y este es doctor, y este, ¿no? Y este es igual, y ha participado en esto, y ha defendido tales cosas, y entonces los promueve la base social. Y en cambio aquí, pues de repente hay un cuate que dice, oye, pues es que yo no puedo ser, pero quiero que mi señora sea, ¿no? O yo quiero ser, vaya, yo quiero aparecer en la boleta, tengo esa inquietud, y terminan apareciendo. Y entonces ese instrumento que yo considero valioso de darle un mayor margen a la sociedad para tener representantes, termina pervirtiéndose al servicio de los capitales, ¿no? Al servicio de las oligarquías, y de esos que terminan siendo unos gerentes, ¿no? De promotores, defensores de intereses ajenos a los de la ciudad. Un discurso de izquierda, pero defendiendo intereses de la derecha. De la derecha. Bueno, tú que mencionabas ahorita el ejemplo de Cuba, bueno, no es muy afín al caso de México, porque pues en Cuba hay un partido único. Entonces, ahí la situación para elegir representantes, pues, es a través de esos métodos, ¿no? Sí, los partidos políticos, ahí el partido único no elige ningún representante. No elige ningún son las ahí comunidades. Sí se puede decir que son el ciudadano de a pie, el que te va, sí, claro, y el que te va a representar. Sí. Habría que entrar al tema de esto, pero en otra ocasión. En otra ocasión. Sí, para que no se malverse el hecho de que en Cuba no hay democracia. En Cuba sí hay democracia. Claro. Lo que pasa es que nunca se ha promovido, nunca se ha explicado cómo es que es ese mecanismo democrático. Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque además también podemos decir, bueno, aquí le dicen democracia, ¿y lo es o no lo es? Porque para que haya democracia tiene que haber igualdad. No podemos exigir ni señalar que el voto de alguien que ha estado en condiciones de marginalidad total y que llegan y le ofrecen una canasta que representa la subsistencia, ¿no? Sí, puede votar libremente, pues están lucrando con la miseria. Con la miseria, sí. No, regresamos al punto de partida inicialmente. No, yo no considero que estamos todavía probando las vices de la democracia. Creo que nos falta, hay que perfeccionarla, hay que trabajar, hay que sumarte a esos esfuerzos. En realidad, para que tú puedas sentirte realmente representado, se necesita cultura, se necesita claro. cultura para esto. Y decir, bueno, si yo voto por él me va a representar a mí o a quién va a representar. Claro. Hacerte esa pregunta, que es muy importante. Si me va a representar a mí, sí voto por él. Pero si va a representar otros intereses... Pues que esos sean los que voten por él. Sí, y si es que les alcanzan los votos. Pues no les alcanza, tendrán el capital, pero no tendrían los votos, que es la fuerza realmente... de las democracias. Angular de la democracia, exactamente.
pero la gente no se pregunta a sí misma, bueno, ¿a quién va a representar realmente este proyecto o esta persona? Ya olvidándote del proyecto, pues esta persona, porque a fin de cuentas son personas las que gobiernan, ¿no? Ya después pues se reúne un equipo de personas afines a un proyecto para llevarlo a cabo. Pero son personajes, son gente de carne y hueso, ¿no? La que tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas esas actividades de corte político, social, económico, pero lo están haciendo en favor realmente del prójimo, de la persona a la que tú fuiste y le dijiste, oye, mira, vota por mí porque yo voy a hacer que se incremente tu salario, que tengas mejores oportunidades de trabajo, que tengas acceso a la vivienda, etcétera, ¿no? Claro. Hubo un comercial en la campaña de Peña Nieto, yo no sé si la gente lo recuerde, donde él se reunía con una familia. Pudo haber sido una escenografía, yo no sé si existirá realmente esa familia, ¿no? Donde él le hace la promesa que cuando él termine su mandato, ellos van a tener un mejor salario, van a tener mejores oportunidades. No todas las familias, se refería a todas las familias, claro. Pero cuando yo termine mi sexenio van a ver la diferencia. Y yo te puedo asegurar que si existe la familia y él regresa con la familia, pues regresaría con una promesa incumplida. Ni el salario se mejoró, ni la calidad de vida, ni el acceso a la vivienda, ninguna condición. Todas las condiciones para el grueso de las familias mexicanas se fueron deteriorando. Y en un momento donde el tema ya no es tanto la seguridad, porque como que nos estamos acostumbrando a la inseguridad. Ahora el tema principal de la campaña es la corrupción, el combate a la corrupción. Cuando en las 2 elecciones pasadas para presidente de la República, la situación principal era la seguridad. Y no porque la seguridad haya aumentado o la inseguridad haya disminuido, sino porque es otro factor adicional. Cuando vino la explosión de esa situación, la guerra de cáncer que se hizo. La guerra calderonista, sí, claro, contra el narco. Donde decían que un candidato era un peligro para México, pero lamentablemente resultó más peligroso el otro. Ensangrentó al país, pero no habló de sí mismo, ¿no? Eso también democráticamente está mal, está fuera de los órdenes democráticos. No puedes... debería estar, ya sea en la cultura colectiva o ya sea por ley, la descalificación, el promover el miedo, o sea, que el voto sea a través del miedo. Todo eso no habla de un partido político maduro y que esté realmente ejerciendo una democracia, formando cuadros democráticos, gente democrática, ¿no? O sea, todo es con la única intención de llegar al poder. Así tengas que difamar, llevar a cabo una campaña que ahorita el PRI lo está volviendo a hacer con un spot que acaban de sacar, que fue una respuesta también de los partidos de oposición, de que te imaginas a tus hijos sin desayunos escolares, sin acceso a la vivienda. Pues ya casi así están. Pues sí, ¿no? Les ha faltado poco para que lleguemos a ese nivel. Pero están tomando también acciones reprobables. Sí. Ya no deberían estar en la, ¿cómo se dice? En el imaginario de la contienda. Exactamente, no como en la práctica política. No deberían de plantearse esas campañas oscuras, negras, totalmente. Donde es la denostación y la calumnia y la intriga, Mira, lo único que sirve en lugar de la propuesta. Cuando lleguemos a la indignación en el sentido de que un escándalo político o de corrupción sea tan claro y tan grave que cause la renuncia, por ejemplo, la renuncia o el obligar hasta un presidente a pedir perdón, que podemos mencionar algunos casos, podremos decir que ha habido un avance en la democracia, ¿no? Pero esta situación no se ha manifestado. Se puede sacar a la opinión pública un escándalo de enriquecimiento ilícito o cualquier otro, y no pasa nada. Y lo vemos, por ejemplo, en los pueblos latinoamericanos, como Guatemala se ha consignado a presidentes de la República. En otras latitudes se han realizado juicios, como en Perú a Fujimori, y en México
Bueno, en Perú, ahorita que citas ese ejemplo, al grado que el indulto causa indignación en la población. Claro. Salen a protestar, ¿verdad? No les importa ni siquiera que haya sido en un sentido humanitario el haberse otorgado el indulto. Dicen, bueno, la ofensa es grave. La ofensa que se hizo a la nación exactamente. Es imperdonable. Así es. ¿No? Y lo peor de todo es que los políticos actuales, hermanos, hablamos ya aquí de nuestro país, pues creen que nosotros nos chupamos el dedo y que no nos damos cuenta de la realidad. Otra cosa es que existe la situación de que no puedes hacer nada, pues prácticamente. Las instituciones del poder pues están al servicio del poder mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? No te puedes defender de un policía que arbitrariamente te quiere detener porque estás en la calle cantando una canción, ¿no? O estás vendiendo sencillamente algún alimento en la calle. Entonces, no te puedes defender del que se supone que te debe de cuidar, pues menos vas a poder protestar ante situaciones de esa magnitud. Ahorita está el escándalo de que no solamente el presidente de la República pues tiene una Casa Blanca, ¿no? Sino que todo su gabinete prácticamente también tiene múltiples propiedades, que lo peor del caso es que las pagaron en una sola exhibición, ¿no? Y los medios locales pues no dicen nada de eso. Esto aparece en los medios de otras latitudes, exactamente. Y en contraste contra aquellos privilegiados de la clase política que pagan mansiones de varios cientos de millones o miles o varios miles de millones de pesos, en contraste los ciudadanos tienen que hipotecar su vida durante 30 años para conseguir 4 paredes y un techo donde apenas si caben. Es inmoral. Oye, bueno, nos quedan como 2 minutos para cerrar el programa. Yo te reitero pues el agradecimiento que hayas venido aquí a este primer programa y la invitación para que en futuras ocasiones también nos puedas acompañar. Te agradezco. Pero vayamos haciendo un cierre a manera de conclusión. Sí. Bueno, regresando al tema de los partidos políticos y la democracia, bueno, estamos lejos, a mi juicio, de echar las campanas al vuelo, ¿no? Siento que hay mucho trabajo por delante, que se debe de involucrar necesariamente la población civil en temas de política, participar en temas de política, ya no dejarlo solamente a los spots, a la simpatía, al físico, ¿no? Sino involucrarte en temas de política, porque a fin de cuentas lo que está en juego pues es la organización, los recursos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestro país, la organización política y sobre todo la participación plural y equitativa de todos los sectores sociales del país, ¿no? Así es, y esa es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Porque decía un filósofo por ahí que si los gobernantes son malos, los pueblos son peores porque los han puesto ahí. Así es, ¿no? Sería... Y la democracia implica no solamente poner, sino también deponer a las autoridades. Así es, la lucha en estos quehaceres es continua, decía Gómez Morín, para que vean que no estamos peleados con la derecha. Entonces, la lucha es permanente, claro. La lucha es permanente, no puede claudicar. Otro personaje a nivel internacional como fue Hugo Chávez decía, bueno, pues también la lucha contra la oligarquía será permanente, es continua, porque no puedes bajar la guardia. Entonces hay que diferenciar los proyectos políticos, qué es lo que realmente representan y qué es lo que realmente queremos para nuestro país. Ok, pues nuevamente hacer la invitación a nuestros radioescuchas para que nos vean y escuchen aquí cada martes. Vamos a estar en este programa de alta tensión y le reiteramos a Manuel la invitación para que nos pueda seguir ilustrando en futuras ocasiones. Mi nombre es Joaquín de la Lama, Juan Manuel Nieto Zaragoza, y esta es Radio Numancia en su programa Alta Tensión. Muchas gracias. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.